La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Me he hecho recientemente mecenas de vuestro programa. Os estoy muy agradecida por ser un programa de información que intenta ajustarse a los hechos, con objetividad, y que cuando hace comentarios lo hace desde el respeto y con opiniones razonadas, bien argumentadas. Además, me encanta vuestro estilo cercano, familiar, cariñoso. Me gusta el tratamiento al femenino, en ese lema que acompaña todos los días vuestra sintonía de "y no estás sola", me siento arropada. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The benefits of the vaccine from AstraZeneca in preventing COVID-19 are well established and the risks are very rare. Que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Me gustaría resaltar que las vacunas sirven para prevenir enfermedades y que todas las vacunas aprobadas y que están siendo utilizadas en la campaña de vacunación a nivel europeo son eficaces y seguras y están contribuyendo de una manera decisiva a disminuir el impacto de la enfermedad grave por COVID-19. I'm announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated. No ha habido más interés en contratar con Sputnik, no ha habido más allá y, por tanto, se podrá contar y elucubrar lo que se quiera, pero es que no ha habido ni más interés, ni se les ha mandado luego después ninguna carta, ni se ha negociado absolutamente nada. No se ha tratado nada más, insisto, pero aunque fuera así, a mí me parecería correcto. Hay que explorar todas las vías ante la inacción del Gobierno. Si no trae vacunas, si no trae test, si no hace nada, lógicamente las comunidades autónomas que tenemos que gestionar la pandemia nos hemos de adelantar. Un poquito de respeto a la Europa que ha negociado la distribución de las vacunas en el conjunto de los países. Yo propongo desde Extremadura, si alguna comunidad autónoma quiere comprar vacunas por su cuenta, que se salga de la alianza de vacunas. Por lo tanto, que no disponga de las demás. Es decir, aquí ya está bien de hacerse el listo, porque aquí hay muchos que se hacen el listo. Ya está bien de hacerse el listo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes de que la señora Ayuso hiciera la irresponsabilidad de convocar elecciones sin motivo, funcionaba muy bien. Yo creo que lo más razonable es que ese acuerdo de gobierno siga ejecutándose hasta el final de la legislatura real, no de las ficticias que hace la señora Ayuso adelantando elecciones. Ahora, eso no va a ser a coste, digamos, cero. A un español dices que le deportamos. Yo creo que España tiene una constitución y han valorado todo lo que he hecho, todo lo que he vivido en España para darme la nacionalidad español. Y hoy Vox dice que me quiere deportar porque soy un español negro. Esto ya es el racismo que decimos. Si no fuera negro, no diría que le deportamos. ¿Por qué se presenta usted a las elecciones? Pues muy importante, porque estamos viendo esto que está pasando, que es lo que está generando Vox, este discurso racista que tiene.
y la discriminación que está habiendo por Madrid y todo lo que está faltando por Madrid. ¡Fascistas de nuestro barrio! ¡Fascistas! I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboros. And part of me thinks I ain't ever gonna make it back home. I got a wife at the house, but she got no love for me. Dropped on the couch on her phone watching TV. The woman I married wasn't nearly so goddamn mean. And she didn't shut down so many beds to die as a bee. I'm gonna go to the bank and cash out my account. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 8 de abril de 2021 y vemos como una vez más las consecuencias del discurso de odio y la crispación política terminan también en la confrontación social. Y también vemos cómo es de necesario y urgente la responsabilidad pública de nuestros representantes para garantizar la convivencia de la ciudadanía, porque les pagamos para eso, porque por algo se llaman responsables públicos y porque son responsables de que la sociedad progrese y vivamos en paz los unos con los otros. Lo que oímos ayer en Vallecas era crónica de unos disturbios anunciados. Y los que ocupan el espacio de responsables públicos lo sabían o deberían saberlo, porque para eso reciben un sueldo público, pero prefirieron pues montar ese mitin en Vallecas e incluso bajarse del escenario mientras daban ese mitin sabiendo que eso iba a acabar en disturbios entre vecinos mientras ellos volvían a sus casas a contar los votos que han ganado esa tarde. Y el caso es que mientras el discurso del odio avanza, aprovechándose de la frustración de una ciudadanía que está sufriendo una crisis sin precedentes, lo cierto es que mientras España ha batido un nuevo récord de dosis de la vacuna contra la COVID administradas en un solo día. En un solo día, 336.846 dosis han sido administradas. Y esto es algo muy importante, porque si algo puede reconfortar la difícil situación que se está viviendo por una pandemia, es la vacuna al virus que ha generado toda esta situación y que demuestra lo que es realmente hacer política. Mejorar la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos y no enfrentarlos por un puñado de votos. Y por eso, por ir a lo importante, a lo que realmente va a hacer que mejoren nuestras vidas, el hashtag de hoy es #LaCafeteraVacunacelerón. #LaCafeteraVacunacelerón. Y empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto. Muy buenos días, Odemiro, Alberto Martínez, Ángel, Clau Robledo, Turo, Cafelito, Mamen Páez, Chapi, Marcos. También tenemos por aquí a José Augusto Sánchez,
a Edi Muscus. Muy buenos días a todos y a todas. Y antes de pasar a la actualidad, hay que decir que este programa, así como todos los que hacemos cada día, son gracias, en parte, también a aquellas personas que siguen haciendo un esfuerzo económico cada mes para que este programa siga resistiendo, siga emitiéndose, porque recordamos, la cafetera solo se financia con las aportaciones de sus oyentes. Por eso somos libres e independientes. Y ahora sí, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Bueno, y por hablar de la imagen del día y también despejarlo, porque hay también otros muchos asuntos importantes. El caso es que ayer en Vallecas, en Madrid, Vox convocó un mitin que, como decía, era crónica de unos disturbios anunciados. Lo hemos escuchado, ¿no? Como muchos vecinos salieron a la calle, dijeron fueran fascistas de nuestros barrios, pero precisamente sobre esto, sobre la política, la responsabilidad de nuestros supuestos responsables públicos en garantizar la convivencia y no ir alimentando, como se ha ido alimentando por parte de la ultraderecha, ese discurso racista que lo que hace es confrontar a la ciudadanía, ese discurso también LGTBI-fóbico que también confronta a la ciudadanía. En definitiva, un discurso de odio que lo que hace es poner en peligro la convivencia y la paz entre vecinos y vecinas. Precisamente sobre eso me parecía muy interesante hablar de la entrevista que dio Serigne Valle, de candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, y dio una entrevista en Televisión Española. No sé si os acordaréis, pero él fue objeto de un ataque en redes sociales por parte del partido de ultraderecha, que dijo que incluso lo iban a deportar, a pesar de que él es ciudadano español, pero claro, lo iban a deportar porque es negro. Sobre esto mismo le preguntaban en Televisión Española a él mismo y decía lo siguiente. Pero antes, comentaba usted, bueno, Vox sacó una primera información sobre usted, creo que a través de un tuit, vamos a ver si lo podemos recuperar, pues ha sacado este tuit donde hay una información de ABC y ellos ponen en el tuit donde se anuncia su candidatura, nosotros le deportaremos. Pues esto habla por sí solo. A un español dices que le deportamos. Yo creo que España tiene una constitución y han valorado todo lo que he hecho, todo lo que he vivido en España para darme la nacionalidad español. Y hoy Vox dice que me quiere deportar porque soy un español negro. Esto ya es el racismo que decimos. Si no fuera negro, no diría que le deportamos. Y no solo digo por tener la nacionalidad, pero por la otra gente que está en España. Lo que se tiene que pensar es una convivencia en paz, armonía y tranquilidad, y pensar en desarrollar el país. Pero no es que este no me gusta, es un negro, porque se presenta en las elecciones, le deportamos. El racismo está ahí. El racismo está ahí, ese es el gran problema. Y además lo dice él, que lo ha sufrido en sus carnes, que ha sido objeto de un ataque por parte de un partido que se ha presentado a las elecciones y que tiene responsables públicos
en el Congreso de los Diputados y en diferentes parlamentos. Un partido que le ha señalado y le ha amenazado con deportarle. Precisamente él decía: me presento a las elecciones por el discurso racista de este partido. ¿Por qué se presenta usted a las elecciones? Pues muy importante, porque estamos viendo esto que está pasando, que es lo que está generando Vox, este discurso racista que tiene y la discriminación que está habiendo por Madrid y todo lo que está faltando por Madrid. Y yo, como ciudadano de Madrid, quiero un Madrid mejor que esto. Y siempre he estado denunciando y luchando por todas las faltas que están habiendo en Madrid, para una mejora en Madrid. Y toda la clase obrera que está sufriendo lo que está pasando en Madrid, llamarle a que voten el 4 de mayo. Yo no me dediqué en política. Mi lugar siempre ha sido defender los derechos humanos, defender los derechos de la clase obrera. Y sigo en eso. No es que me he metido en un partido político para hacer mitin, para decir cosas que nunca se va a cumplir. Yo tengo un objetivo principal, que es luchar contra el racismo, luchar para derechos públicos, que es lo que necesita Madrid, una convivencia. Water feels like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. Así escuchábamos a Sarine Valle, que creo que es muy importante escucharla, ¿no? Porque ha sido, como decía, objeto de esas amenazas desde redes sociales con deportarle cuando no tenía ningún sentido, porque es ciudadano español, y lo que hacía era destapar el discurso racista de una formación que, como insistía, tiene responsables públicos en nuestros parlamentos. Esta protesta ha tenido importancia en las portadas de periódico, pero bueno, han sido diferentes interpretaciones. Es verdad, en el diario El País ha ocupado menos espacio y bueno, han dicho que un mitin de Abascal en Vallecas ha acabado con disturbios. En el diario El Mundo, sin embargo, sí lo llevan en un gran espacio, con imagen de portada, y dicen que Vox clama por las agresiones a sus seguidores en Vallecas. De las pedradas tiene la culpa Marlaska, citan esa cita que sería por parte de Vox, diciendo que las pedradas tienen la culpa de las pedradas Marlaska, el ministro del Interior. Y en el diario La Razón llevan también esa imagen de portada, titulando Una patada, un voto, pedradas, heridos y gritos de fascistas en el mitin de Vox en Vallecas. Sin embargo, parece que no se apunta a la responsabilidad que tienen desde un partido político votado para velar por la convivencia de la ciudadanía. Porque el caso es que sí, hubo enfrentamientos, pero quienes habían convocado ese mitin volvieron a su casa y no sufrieron ese enfrentamiento. No, o sea, ese enfrentamiento al final muchas veces acaba entre la propia población, y el clima que se deja después de estos momentos de tensión lo viven los vecinos y las vecinas, lo sufren los vecinos y las vecinas. Pero bueno, este ha sido el asunto que llevaban en portada, sobre todo el diario La Razón y el diario El Mundo, El País en un espacio más pequeño. Pero como decía, el tema de la vacunación sigue siendo el tema central, el tema que nos ocupa, porque efectivamente de la vacunación va a depender que podamos volver a algo parecido a la normalidad, o que al menos podamos empezar a ver la crisis a la que nos enfrentamos y podamos paliarla cuanto antes. En el diario El País dicen: la vacuna de AstraZeneca se suspende para los menores de 60. Lo decían desde el propio Ministerio de Sanidad, lo decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informaba además prácticamente a última hora del día de ayer, que esta vacuna al final se va a suspender para los menores de 60 años, y lo explicaba así. Que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años.
Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Así lo decía la ministra de Sanidad y, de hecho, desde la Agencia Española del Medicamento insistían en que se tiene que seguir confiando en las vacunas y que se está consiguiendo muchísimo gracias a esta vacunación masiva, que lo que está haciendo es proteger a nuestros mayores, que han sido los principales afectados de esta pandemia. Me gustaría resaltar que las vacunas sirven para prevenir enfermedades y que todas las vacunas aprobadas y que están siendo utilizadas en la campaña de vacunación a nivel europeo son eficaces y seguras y están contribuyendo de una manera decisiva a disminuir el impacto de la enfermedad grave por COVID-19. Que la aparición de efectos adversos de frecuencia muy baja es algo habitual, con lo que los técnicos de farmacovigilancia estamos acostumbrados a tratar cuando aparece especialmente un medicamento nuevo, pero que en este caso el hecho de que se esté utilizando de forma masiva hace que tenga más resonancia en la opinión pública y que nos obliga a estar más vigilantes y tratemos de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Que esto ocurra no debe minar la confianza en las vacunas, por el contrario, lo que significa es que tenemos mecanismos para garantizar medicamentos eficaces y seguros y seguir vigilando para que lo sean. Now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home when I barely... Y esto llegaba después de que conociésemos por parte de la Agencia Europea del Medicamento esa pronunciación, esa declaración que hacían sobre los casos de trombos de AstraZeneca. Y ellos insistían desde la Agencia Europea del Medicamento en que los beneficios siguen siendo mucho mayores que los riesgos. Decían que los riesgos siguen siendo muy poco probables. The benefits of the vaccine from AstraZeneca in preventing COVID-19 are well established and the risks are very rare. De hecho, desde esta misma Agencia Europea del Medicamento ponían el ejemplo de las pastillas anticonceptivas. Decían, si tratamos a 10.000 mujeres con ellas durante un año, encontraríamos en torno a 4 casos también de efectos adversos de este tipo. And if we treat 10,000 women with combined hormonal contraceptive for a year, we'll see 4 excess blood clots in that year. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Holding my head again,
making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to lay you clean up the messes, down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. Como decía Mujica, hay que tener esa solidaridad intergeneracional, hay que buscar la responsabilidad, la corresponsabilidad y cuidarnos los unos a los otros. El caso es que mientras en todo este momento de vacunación, entre todas estas informaciones, pues hay veces que la política se impone, pero desde el punto de vista también más partidista. Ayuso llegó a acusar ayer al gobierno de inacción para poder llegar a justificar esas negociaciones que habría hecho su gobierno con la vacuna rusa, la Sputnik. No ha habido más interés en contratar con Sputnik, no ha habido más allá y por tanto se podrá contar y elucubrar lo que se quiera, pero es que no ha habido ni más interés, ni se les ha mandado luego después ninguna carta, ni se ha negociado absolutamente nada. Cuando una empresa sanitaria en una pandemia se acerca a una consejería de sanidad a ofrecer unas alternativas, lo lógico es sentarse con ellos. A partir de ahí no se ha tratado nada más, insisto, pero aunque fuera así, a mí me parecería correcto. Hay que explorar todas las vías ante la inacción del Gobierno. Si no trae vacunas, si no trae test, si no hace nada, lógicamente las comunidades autónomas que tenemos que gestionar la pandemia nos hemos de adelantar. Por tanto, lo que hizo la Consejería de Sanidad es correcto y no hay más dobleces ahí, por más que se pretenda. Claro, está acusando Isabel Díaz Ayuso al Gobierno central, al Gobierno de España, de inacción, en realidad para justificar esas negociaciones sobre la Sputnik. Pero claro, entonces, según ella, el Gobierno central, ¿qué debería haber hecho? ¿Debería haber hecho como ella, saltarse los criterios de la Unión Europea y negociar de forma libre, por su cuenta, la vacuna rusa? ¿Tendría que haberse saltado el Gobierno central los criterios de la Unión Europea? El caso es que esto ya está generando tensión en otras comunidades autónomas. Fernández Vara, desde Extremadura, criticaba esas negociaciones de Ayuso con Sputnik. Decía, la comunidad que quiera comprar vacunas por su cuenta, que se salga de la alianza de vacunas, y pedía respeto a la por la Unión Europea. Por favor, un poquito de respeto a Europa. Un poquito de respeto a la Europa que ha financiado la producción científica de las vacunas. Un poquito de respeto a la Europa que ha negociado la distribución de las vacunas en el conjunto de los países. Un poquito de respeto a la Europa de donde van a venir 140.000 millones a nuestro país. Un poquito de respeto a esa Europa que somos todos nosotros y que somos todas nosotras, ¿no? Y termino. Yo propongo desde Extremadura, si alguna comunidad autónoma quiere comprar vacunas por su cuenta, que se salga de la alianza de vacunas. Por lo tanto, que no disponga de las demás. Es decir, aquí ya está bien de hacerse el listo, porque aquí hay muchos que se hacen el listo. Ya está bien de hacerse el listo. Si alguien quiere negociar fuera de Europa la adquisición de vacunas, que se salga de la alianza que en estos momentos hay de vacunas para la adquisición de las mismas. ¿O es que queremos ser más listos? Que nos toque los de todos y además lo que cada uno se busque, ¿no? Un poquito de seriedad, que este ha sido siempre un país serio y me temo que algunos están empezando a dejar de serlo. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. Como decíamos, el contexto del tema de las vacunas es también lo de AstraZeneca. El diario El País decía que la vacuna de AstraZeneca se suspende para los menores de 60, que Sanidad y las comunidades cambian así de estrategia con la oposición de Madrid y que la Agencia Europea respalda su uso, pero encuentra vínculos con casos raros de trombos, como ya habíamos escuchado por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que decía que sí, que hay algunos casos, pero que son en raras ocasiones y que siguen siendo mayores los beneficios de la vacuna que los riesgos. Luego en el diario ABC lo llevan en portada el tema de AstraZeneca, de cómo se suspendió esa vacunación en Castilla y León antes de esta decisión última por parte del Ministerio de Sanidad de que la vacuna no se administre a menores de 60.
Y de hecho decía el diario ABC que las dudas con AstraZeneca siembran la confusión en la Unión Europea. Dice que cada país seguirá criterios de usos propios. Y decía en España, Sanidad primero propuso vacunar solo a personas con edades entre 60 y 65 y después a los mayores de 60. En el diario El Mundo titulan que Sanidad no pondrá AstraZeneca a menores de 60 por los trombos. Y en el diario La Razón titulan directamente el fiasco de AstraZeneca dinamita el plan de vacunas. Pero sí hay algo que ya está confrontando en la política española, es el fin del estado de alarma. Volvemos a la polémica sobre el estado de alarma. El diario La Razón dice que Moncloa descarta legislar tras el fin del estado de alarma y las autonomías quedarán, dice, en un limbo para tomar medidas. Y en el diario El País dice que gobierno y autonomías se enfrentan por el fin del estado de alarma. Las comunidades temen quedar sin amparo legal para fijar restricciones. Así que, una vez más, vamos a entrar en la polémica sobre el estado de alarma. Volveremos a escuchar seguramente lo del mando único o no mando único. Y al final todo esto es una cuestión de competencias. Es verdad que es normal que haya ciertas tensiones, pero también es cierto que nos ocupa un objetivo mucho mayor, que es acabar cuanto antes con esta pandemia, que la vacunación se acelere, que haya, como decimos en el hashtag de hoy, una vacuna aceleración, un vacunacelerón y sobre todo que seamos responsables, que no cojamos y entonces desde las comunidades autónomas o desde algunas comunidades autónomas se acabe abriendo por la libertad y al final eso acabe dando libertad al virus y no a las personas. Bueno, y antes de pasar a la sección de memoria histórica con Emilio Silva, también un pequeño detalle, otra de las declaraciones que ha sido bastante sonadas fue la entrevista que dio Inés Arrimadas de Ciudadanos en Al Rojo Vivo y dijo que sí, que quiere reeditar el gobierno con el Partido Popular. Sin embargo, es verdad que desde el Partido Popular tienen todas las intenciones de fagocitar a Ciudadanos y de querer gobernar en solitario. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes de que la señora Ayuso hiciera la irresponsabilidad de convocar elecciones sin motivo, funcionaba muy bien. Y en ese Gobierno estaba Ciudadanos, con un acuerdo de gobierno negociado con el Partido Popular. Agorrazos, Ciudadanos, bueno, Aguado y Ayuso, agorrazos. Políticas económicas que la Consejería de Economía era de Ciudadanos. Con gobiernos anteriores, si quieres, sacamos los datos de lo que hacía el Partido Popular sin Ciudadanos, porque el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es el Partido Popular de la Gürtel, de Lezo, de todos los casos de corrupción. Pero yo te voy a decir, yo creo, y esto no lo sabe mucha gente, que de aquí a las próximas elecciones, que son dentro de 2 años, que lo sepan los madrileños, que la señora Ayuso nos lleva a elecciones, pero que obligatoriamente dentro de 2 años tiene que volver a haber elecciones, yo creo que lo más razonable es que ese acuerdo de gobierno siga ejecutándose hasta el final de la legislatura real, no de las ficticias que hace la señora Ayuso adelantando elecciones. Ahora, eso no va a ser a coste, digamos, cero y aceptando cualquier cosa. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Bueno, y como cada jueves tenemos a Emilio Silva para hablar de memoria histórica. Muy buenos días, Emilio. Muy buenos días, María. Qué alegría. Qué alegría, ¿eh? Además así sin Fernando, a solas. Pues sí, qué paz, ¿no? Es como una cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te sientes así como contigo misma?
No, hombre, pobre Fer. Pues bueno, hay muchos asuntos además con los que vamos a tratar, pero yo creo que el más evidente, ¿no?, son las imágenes que ha habido de Vallecas en Madrid después de que Abascal convocara ese mitin y eso ha derivado en una protesta antifascista. Bueno, la verdad es que sí, yo ayer estuve viendo las imágenes en directo y bueno, lo que hay que decir es que es una vergüenza que la delegación del gobierno haya autorizado un acto como ese y que luego la policía, como siempre, pues ha hecho de guardaespaldas de la extrema derecha, ¿no? Que es bastante lamentable ver que esas estructuras del poder siempre están barriendo hacia el mismo sitio. Una imagen muy patética. Bueno, pero como cada jueves también hablamos de otros asuntos que muchas veces pues no están en las portadas de periódico y tenemos que poner el foco. En este caso hay un asunto que tiene que ver con el cementerio de la Almudena, donde decían que la lluvia ha vuelto a desenterrar los restos humanos que podrían ser de republicanos fusilados, pero como digo, esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Bueno, el cementerio de la Almudena, lo que era el cementerio del Este cuando acabó la guerra de Madrid, guarda por lo menos un gran misterio que tiene que ver con esas 3.000 personas que fueron asesinadas allí tras la entrada de las tropas de Franco en la ciudad de Madrid, entre las que están pues personas como las 13 Rosas, quiero decir, y sus cuerpos no se sabe dónde se depositaron, ¿no? Siempre ha habido varias teorías de los lugares donde pudieron ser enterrados. Son 3.000 cuerpos, quiero decir, eso es una dimensión como para ocupar un gran espacio en el cementerio. Y hace un tiempo hubo una buena lluvia que sacó a la luz restos y se están estudiando a ver si podrían ser los restos de esas 3.000 personas que fueron asesinadas a partir del 1 de abril del 39, ¿no? También en algún momento se ha pensado que pudieron ser trasladados al Valle de los Caídos, que como es un lugar que guarda miles y miles de restos humanos de personas, muchas de las cuales no se sabe sus nombres, ¿no? Se sabe que hubo una gran operación de apertura de decenas de fosas por toda España y se llevaron allí los restos sin avisar a las familias, pero realmente, bueno, pues esconde un misterio y hay muchos familiares que desde hace años, el sábado más cercano al 14 de abril, hacen ahí un acto para recordarlos, colocan sus fotos en uno de los muros donde pudieron ser fusiladas estas personas y no se ha sabido de ellos, ¿no? De hecho, bueno, en la película La voz dormida aparece, o este lugar es un lugar central del libro, ¿no?, de Dulce Charno y de la película de Benito Zambrano, que él casi estuvo buscándolos, ¿no?, porque estaba muy preocupado por el rigor de las escenas que iban a donde se iba a representar esos asesinatos en el cementerio de Almudena y la información no ha salido. Evidentemente es muy posible que el Ayuntamiento de Madrid la haya tenido, ¿no?, y en algún momento la haya destruido, ¿no? Y nosotros durante años hemos estado dirigiéndonos a la empresa privada que gestionó el cementerio de Almudena durante muchos años y se nos negaba la existencia de documentos que en los años 80 habían sido consultados por una historiadora que se llama Mirta Núñez. Entonces, bueno, pues ese misterio sigue ahí, pero con la aparición de estos restos pues puede empezar a explicarse y a dar una respuesta a todas esas familias de qué es lo que ocurrió. Porque dices que se está estudiando, se está investigando. Claro, sí, se ha hecho estudio de algunos, se han recogido algunos de los restos para estudiarlos y bueno, pues quiero decir, esa cantidad de restos humanos tiene que estar en algún sitio y bueno, pues es posible que evidentemente durante la dictadura no recibieran ningún trato humano y digno y que hayan acabado pues en esa especie de osarios con brera, ¿no?, que es lo que lo que destapó la lluvia, ¿no? También eso explica un poco, bueno, a veces es difícil esconder las cosas, ¿no? Y estoy recordando ahora un documental guatemalteco que se llama La Isla y que aprovecho para recomendarlo. Y La Isla era un lugar casi un fortín de la policía guatemalteca donde se escondía buena parte de la documentación de la dictadura de Ríos Montt y el ejército
para borrar sus huellas, quiso dinamitarlo, ¿no? Para destruir toda esa documentación. Y lo que pasó es que lo dinamitó mal, entonces derribó una parte del edificio, pero lo que sacó a la luz fue los documentos, ¿no? Y ahora, por suerte, se preservan y ha servido en los juicios contra Ríos Montt que había en Guatemala. Entonces, bueno, pues a veces estas cosas que se esconden están ahí esperando, digamos, una oportunidad para volver a salir a la luz. Luego, además, otro asunto que está bastante relacionado, además lo dábamos aquí en la cafetera hace unos días, y era ese anuncio que hacía el gobierno de destinar 650.000 euros para exhumar restos en el Valle de los Caídos. No sé cómo habéis recibido la noticia desde la asociación. Bueno, yo creo que nosotros y los familiares, ¿no? Pues estaban bastante molestos, por un lado, porque la noticia se la filtró el gobierno en medios de comunicación antes de llamar a las familias implicadas y explicarles que ese presupuesto se iba a poner en marcha. A mí, por otro, me produce un poco de vergüenza ver que en las últimas 2 semanas las noticias que está, voy a decir, emitiendo el Ministerio de Presidencia, que tiene en su estructura la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, son todo titulares con cifras de miles de euros, ¿no? Me parece que es una forma de no tratar bien a las familias, ¿no? Yo no sé lo que ha dedicado el gobierno a las víctimas del terrorismo o a reparar un atentado concreto. Y aquí la noticia debería ser: empieza la recuperación de restos en el Valle de los Caídos, y en cambio pues se están vendiendo, si uno entra en Google estos días, pone memoria histórica, miles de euros, y verá que una partida que ha dado el gobierno a las comunidades autónomas va repitiendo el titular, ¿no? Y claro, esto luego además causa un efecto perverso a las familias, porque luego los medios de comunicación de la derecha empiezan a hablar de ese derroche de dinero, del negocio de la memoria, como si las familias se estuvieran enriqueciendo, ¿no?, con este gobierno. Y ante eso hay que recordar que a las familias de los desaparecidos por la represión franquista, tras 45 años de recuperada democracia, nadie les ha indemnizado ni siquiera con un céntimo de euro ni de peseta, ¿no? Cuando en países mucho más frágiles política y económicamente que España, además de permitirles un cierto acceso a la justicia y a medidas tomadas por poderes legislativos y ejecutivos, se les ha indemnizado por el daño que padecieron, ¿no? Entonces, ver estos titulares a mí realmente me duele, porque el dinero no es la cuestión, ¿no? Y hay un énfasis permanente en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en repetir las cantidades económicas, ¿no? Y eso esconde a las personas, esconde a los derechos humanos, que no tenemos que contar cuánto nos cuestan, ¿no? Tenemos que garantizarlos, cuesten lo que cuesten. Y entonces todo eso no se utiliza con otras víctimas, ¿no? Y aquí cuando se habla de eso, se está invisibilizando a las víctimas, no se habla de qué familias son las que reclaman, no se habla de cuántos años llevan peleando por entrar ahí para llevarse los restos de su padre a un lugar que consideren digno, sino que se está repitiendo esto de la cantidad económica. Y a mí eso me parece un poco feo, voy a decirlo así, ¿no? Pero, por otra parte, pues ojalá lo antes posible, ahora que esa partida económica existe, el Estado abra las puertas de ese lugar y entre allí y permita, por ahora son 52 familias, pero sé que con esta noticia y cuando se empiece a hacer van a aparecer muchas más, las que quieren sacar de allí los restos de un ser querido y que deje de estar en ese lugar tétrico, maquiavélico y gran ejemplo de la arquitectura fascista en Europa, donde esos cuerpos fueron secuestrados en los años 50 sin permiso de las familias. O sea que, bueno, por lo menos vamos, por decirlo así, avanzando un poco. Sí, bueno, es como un punto de partida, ¿no? Pero hay que estar vigilantes. Y luego, además, también nos querías hablar de una conferencia en la que vas a estar en Gijón, ¿no? Bueno, sí, hoy por la tarde voy a estar en el Ateneo de la Calzada, que fuera Ateneo Obrero de Gijón, hablando, pues, previamente, bueno, pues de la memoria histórica, de la memoria, el proyecto de ley de memoria democrática, y la semana que viene, que yo eso sí, como además va a caer en jueves, me gustaría conmemorarlo debidamente. El próximo 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, ¿no? Y es un buen momento para aprovechar ese aniversario
y recordar, bueno, pues algunas cosas de lo que supuso esa proclamación y de lo que tiene que suponer de significado en el presente. Entonces el acto también va a ser un poco un homenaje a ese momento tan importante de la historia de España y en muchos casos tan oculto, ¿no? Pero bueno, Asturias, que fue un lugar donde tantas cosas ocurrieron antes de la guerra, pues es dentro de una serie de actos que se hacen en torno a esa fecha, pues yo estaré allí esta tarde a las 7 hablando de estos temas de memoria. Bueno, ese 14 de abril, del que además podremos hablar, como dices, el próximo jueves, profundizar, que muchas veces es una fecha que incomoda bastante hablar en este país todavía y que es necesario seguir hablando de ella. Pues muchísimas gracias, Emilio. Bueno, oye, qué bien, ¿no? Pensaba que sin Fernando podía ser una cafetera. No ha dolido nada, ¿eh? Ha sido muy suave. Una cafetera sin cafeína, pero veo que es una cafetera con toda su cafeína, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovecho para mandar un abrazo a la Resistencia y que se cuide todo el mundo, incluidos ustedes. Siempre, siempre. Un abrazo, Emilio. Un abrazo, chao. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at. Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type. Ese era el audio de la serie Years and Years. Si no lo habéis visto, es muy recomendable. Es verdad que en este momento que estamos viviendo tiene demasiadas similitudes esta serie distópica, así que si queréis verla por primera vez tenéis que coger aliento
y verla con bastante fuerza. Precisamente lo que decía este discurso, ¿no?, de esta abuela de Years and Years, era eso, ¿no? Las cosas a las que puede que nos tengamos que enfrentar cuando veamos realmente cuál es la crisis que queda de todo esto, y precisamente para destapar la crisis a la que nos tenemos que enfrentar y los retos que nos va a plantear esta nueva realidad, tenemos que acelerar la vacunación y ver entonces, cuando ya estemos todos vacunados y vacunadas, qué es a lo que nos enfrentamos y sigamos defendiendo los derechos, como en este caso los derechos laborales. Ya lo estamos viendo en algunas tiendas, cómo se está ya sustituyendo a las propias dependientes, a los propios dependientes por máquinas. Así que, bueno, muchos retos por delante, pero sobre todo ahora lo que nos ocupa es la vacunación. Lo decía el mismo Joe Biden, que lo que ha hecho es adelantar incluso el plazo para que todos los adultos puedan vacunarse allí en Estados Unidos. En lugar del 1 de mayo, que era el plazo que se había puesto en un principio, ahora decía va a ser el 19 de abril. I'm announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated. Así lo decía el presidente de Estados Unidos, pero precisamente para hablar en profundidad de la actualidad internacional contamos con Pilar de la Peña todos los días. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada día tenemos a Pilar de la Peña para hablarnos de los asuntos internacionales. Muy buenos días. Hola, buenos días a ti y a toda la resistencia. Empezamos además con una imagen que ha sido muy polémica. Se trata de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el caso es que estaba en un acto en Turquía, era un acto entre líderes de la Unión Europea y Turquía, y el caso es que a ella le han dejado sin asiento. Sí, la verdad es que ha sido un incidente que podría parecer una anécdota, pero la verdad es que está teniendo bastantes repercusiones, porque las imágenes, además hay imágenes, hay un vídeo que se puede ver del momento. Es una situación bastante violenta porque se trata de una cumbre, una reunión entre Recep Tayyip Erdogan y el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión, que son las dos máximas autoridades de la Unión Europea, que se reúnen los dos, que además por protocolo pues tienen un rango similar y los dos están considerados las primeras autoridades, y sin embargo entran en la sala en la que van a mantener la reunión con Erdogan y solo hay una silla como para una especie de cumbre bilateral, ¿no? Y además se sienta, la imagen se ve claramente como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se sienta en la silla y Ursula von der Leyen se queda un poco pues descolocada y sin sitio. Una cosa que parecía una anécdota parece que está dando bastante que hablar y bueno, podría incluso tener algún tipo de influencia en la relación diplomática. Bueno, y otro asunto que tiene que ver con las vacunas y precisamente con el tema de AstraZeneca, con la polémica que sigue en torno a la vacuna de AstraZeneca. Hemos conocido, se ha dado a conocer esa pronunciación por parte de la EMA que decían que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en prevenir el COVID se han confirmado y que los riesgos son muy poco probables. Lo escuchamos. The benefits of the vaccine from AstraZeneca in preventing COVID-19 are well established and the risks are very rare. Bueno, pues así escuchábamos a la representante de la Agencia Europea del Medicamento hablar precisamente de eso, ¿no? De que es verdad que puede ser uno de los efectos secundarios, pero que son casos muy aislados, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que había mucha expectación y se esperaba con mucha atención y con mucha curiosidad y mucho interés este dictamen de la EMA sobre la vacuna de AstraZeneca después de toda esta polémica
estas denuncias o digamos sospechas de que podía estar relacionada con algunos casos de trombosis. Realmente la Agencia Europea del Medicamento lo que ha asegurado es que ha encontrado un posible vínculo. Siempre ha utilizado, es un comunicado y realmente un informe en el que está todo cogido con pinzas, ¿no? Dicen que se han hallado un posible vínculo entre la vacuna y casos de trombos, pero casos muy raros de trombos inusuales. Y en este sentido considera que podría ser un posible efecto secundario, aunque lo que destaca es que no hay datos suficientes para ni siquiera identificar qué grupos de riesgo podrían estar afectados o habría que proteger, ¿no? Ni por edad, ni por género, ni por historiales médicos han encontrado ningún tipo de predisposición o de relación. Y sobre todo lo que insisten es que consideran que la vacuna sigue siendo perfectamente segura y que debe seguir siendo administrada porque los beneficios consideran que superan con creces cualquier posible efecto secundario. Esto, es un intento de zanjar la polémica con la vacunación, que además ha llegado aquí a España. Ayer mismo lo veíamos con la decisión de Castilla y León de suspender la vacunación. La verdad es que el comunicado de la EMA no ha sido quizá todo lo contundente que a lo mejor esperarían algunos y ha admitido ese posible vínculo, pero claramente ha dictaminado que los beneficios son mejores y ha recomendado sin ninguna duda proseguir con la vacunación de la población europea. Sí, de hecho, en el audio que habíamos puesto nos decían eso, ¿no? Que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en prevenir el COVID se habían confirmado y los riesgos eran muy poco probables. De hecho, también desde la misma Agencia Europea del Medicamento ponían de ejemplo los efectos secundarios de los anticonceptivos. Decían, si tratamos a 10.000 mujeres con ellos durante un año, habrá 4 con exceso de coágulos sanguíneos. And if we treat 10,000 women with combined hormonal contraceptive for a year, we'll see 4 excess blood clots in that year. Esto es interesante porque, de hecho, también algunos de los datos que daba la EMA era precisamente esto, ¿no? Que si se calcula que hay unos 34 millones de personas que han sido vacunadas en la Unión Europea y en Reino Unido con AstraZeneca, y que de esos 34 millones han encontrado 169 casos de trombosis en un sector concreto y 53 en la vena esplénica. Esto hace poco más de 200 casos frente a 34 millones de personas vacunadas. Realmente los casos son muy, muy, muy marginales, pero es verdad que parece que sí puede existir un vínculo y es lo que ha determinado la Agencia Europea del Medicamento. Y para terminar la sección de internacional, también nos vamos a una imagen que ha sido muy comentada, muy compartida. Y el caso es que lo que revela es el problema que hay con los menores no acompañados, ¿no? Con el sufrimiento y el periplo por el que tienen que pasar muchos niños y niñas que se encuentran cruzando fronteras totalmente solos. La imagen es de un niño que va a pedir ayuda a la policía después de pasar la noche solo en la frontera de Estados Unidos. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Bueno, pues así pedía ayuda a este niño que se había quedado completamente solo frente a la frontera de Estados Unidos, y lo que hace al final, ¿no, Pilar? Lo que hace es que revela la situación por la que pasan tantos y tantos niños no acompañados, no solamente en Estados Unidos, porque aquí en Europa también está sucediendo. Sí, la verdad es que este vídeo y este audio pone un poco cara y sonidos, ¿no?, al drama que se está viviendo en las fronteras de muchos sitios, de muchos países desarrollados. En concreto, este es de Estados Unidos, que además está teniendo, y es verdad, lo están destacando numerosos medios, un problema muy, muy puntual con un aumento bastante significativo del número de menores no acompañados que están llegando a las fronteras y que están intentando cruzar. De hecho, hay datos que dicen que solo en el mes de marzo han llegado a Estados Unidos 19.000 menores no acompañados, y en este sentido algunos señalan también la práctica de algunas mafias o incluso de los intereses de intentar
dejar a los niños solos para facilitar que puedan entrar y que no sean luego repatriados, y a lo mejor permitir que las familias entren. El caso es que toda esta situación, pues cuando escuchas el sufrimiento de este niño, que me parece que los medios han hablado que se trata de un niño hondureño de 10 años, realmente se te encoge el corazón y te das cuenta de la frialdad de algunos datos en comparación con el drama que viven, ¿no? Al escuchar el audio, pues se ve claramente el sufrimiento y el digamos el miedo que ha pasado el niño y esa especie de desconsuelo en el que ha quedado. Es verdad que esta situación y este auge de llegadas de menores está suponiendo un problema bastante importante para Estados Unidos y además desde la administración de Joe Biden habían prometido tratar con mayor dignidad y de una forma más humanitaria esta situación, y está suponiendo un gran reto que además Joe Biden lo ha encargado a su vicepresidenta, Kamala Harris, que se encarga un poco de abordar toda esta cuestión relacionada con la inmigración. Pero bueno, a veces estos vídeos y estas situaciones pues nos sirven para poner cara y para contextualizar y entender un poquito mejor lo que está sucediendo en las fronteras de tanto de Estados Unidos, como decías tú, de Europa y de buena parte del mundo desarrollado. Sí, bueno, yo creo que en parte también se ha vuelto tan viral porque no es una cuestión solo de Estados Unidos, ¿no? Y que al final está apelando a la humanidad y a la conciencia humana, ¿no? De que estos niños y niñas no deberían pasar por esto. Pues hasta aquí, Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sorpresas nos trae la historia. No podemos entender las enormes dificultades sociales y políticas por las que atraviesa Europa, dando el espectáculo de colaborar en los hechos, aunque desaparezcan en el Mediterráneo miles y miles de tentativas de inmigrantes. Da dolor, porque en última instancia no puede entenderse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta la influencia que han tenido para bien y para mal los fenómenos inmigratorios. Sin remontarnos muy lejos, el México pobre de 1939 recibió en un año casi 1 millón de inmigrantes de la República Española. En fin, sobran elementos alucinantes que hacen pensar que cuando las sociedades están más ricas, con la riqueza se multiplica el egoísmo, que con el aumento de la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. ¿Será posible semejante contradicción? Es para pensarlo, por lo menos. She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. Qué importante es tener memoria, ¿no?, de lo que sucedió, de lo que otros países hicieron por nosotros cuando tuvimos que emigrar, y lo que estamos haciendo desde sitios como Europa, como Estados Unidos, en los que nos permitimos el lujo de tener a niños y niñas, a menores no acompañados, que se encuentran en situaciones en las que, bueno, pues tienen que pasar por situaciones tan difíciles como la que escuchábamos de ese niño, ¿no? De hecho, lo comentaba estos días Mame en Páez, ¿no? Decía, esos a quienes no voy a nombrar, que intentan estigmatizar a niños y niñas, llamándoles menas y diciendo
que hay que expulsarlos del país. Claro, ¿a cuántas personas deportarían estas personas que en realidad lo que quieren es deportar a quienes no piensan como ellos, a quienes, bueno, pues quienes atacan sus ideologías totalitarias y quienes realmente defienden los derechos humanos, ¿no? Quieren deportar realmente los derechos humanos. Bueno, precisamente sobre cómo está afectando a las personas migrantes y refugiadas esta situación de pandemia, habla el informe de Amnistía Internacional del que vamos a hablar a continuación en la agenda cafetera, esa que conformáis todos y cada uno de vosotros y vosotras, y de esos temas que necesitamos poner en esa portada de oyentes para que tengan el altavoz que muchas veces no tienen. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y como decía y como nos enviaba Jab Balfri, oyente de este programa, Amnistía Internacional ha hecho un informe de seguimiento sobre los derechos humanos, precisamente sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia en la ciudadanía y en concreto también ha hablado de España. Es verdad que en general la pandemia, como dicen, ha puesto al descubierto enormes desigualdades sistémicas que sufren en todo el mundo las minorías étnicas, el personal sanitario y las mujeres, entre otros grupos especialmente afectados. En concreto, como decíamos, las personas migrantes son uno de los grupos más olvidados y desprotegidos durante la pandemia. Decían en este informe que los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, han sufrido las peores consecuencias de la pandemia, decían, por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. De hecho, también ponían el foco en cómo, con la pandemia, han aumentado la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto en el que muchas mujeres y personas LGTBI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo por las restricciones debidas a la pandemia. En este informe, además, digamos que ponen el foco, apuntan a esos dirigentes políticos que han instrumentalizado la pandemia para intensificar su asalto a los derechos humanos. Este informe describe, decían, un panorama lamentable de líderes mundiales cuya gestión de la pandemia se ha caracterizado por el oportunismo y por un desprecio absoluto por los derechos humanos, en un momento en el que los derechos humanos tendrían que haber sido el centro de la política a nivel mundial.
Además, dicen que la emergencia sanitaria y décadas de falta de inversión han tenido un alto impacto en la salud de todas y de todos. Dicen que han desbordado al deficiente sistema de atención primaria expuesto al personal sanitario y han abandonado a las personas mayores que viven en residencias y las que tienen mayores necesidades de salud. Pero también, hablando sobre libertades, también han dicho que el estado de alarma lo ha dejado claro, y es que en España hay que reformar la ley Mordaza. Dicen que el estado de alarma decretado por el gobierno, y en concreto el confinamiento que hubo, el duro confinamiento que hubo entre marzo y junio de 2020, ha aportado todavía más motivos al hecho de que se tenga que derogar la ley Mordaza, porque dicen que esto ha hecho que se otorgue más poder a las fuerzas de seguridad desde que entrase en vigor esta llamada ley Mordaza, la nueva ley de seguridad ciudadana que se aprobó hace ya 6 años. Luego, en otro orden de cosas, sobre las consecuencias que está teniendo la pandemia, Patri Marley nos enviaba la información de cómo ha aumentado la presión turística en los parques nacionales como una alternativa sin control al ocio en pandemia. Así lo titulaba Público.es, y decía que el 40% de los parques nacionales de España experimentó un crecimiento de visitas en 2020 respecto al año anterior, a 2019, y que las restricciones al turismo internacional y los cierres perimetrales han llevado a esta sobreexplotación de las zonas protegidas, poniéndolas precisamente en riesgo. Explicaban que el 14 de marzo de 2020, el mismo día en el que el Gobierno anunciaba el decreto de estado de alarma, el aparcamiento de La Pedriza en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, se llenaba de coches, y desde entonces los espacios naturales y de montaña han sufrido esa sobreexplotación, esa masiva asistencia de gente, y decían que efectivamente el 40% de parques nacionales han experimentado esa masificación y este incremento de visitas después de la alarma sanitaria, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Estas restricciones de movilidad y la caída de vuelos internacionales explican en buena medida el aumento del turismo en estos sitios, y los datos revelan que de los 15 parques nacionales, al menos 6 multiplicaron sus visitas durante los meses posteriores al confinamiento. Y como bien ponía el foco Patri Marley, esto implica también pues el riesgo de estas zonas protegidas, porque sobre todo siempre hay algunos irresponsables que no cuidan el sitio en el que están, a pesar de que sea una zona protegida a nivel natural. Y luego, para terminar la agenda de la cafetera, queríamos detenernos en una de las recomendaciones que hace Naciones Unidas, y habla de las 5 cosas urgentes que debemos hacer para mejorar la salud de todos después del COVID, cuando todo esto pase. Dicen que la pandemia no ha hecho más que agravar las desigualdades en la salud y el bienestar en muchas naciones y entre países, como ya también decía el informe de Amnistía Internacional. Entre las cosas urgentes que debemos atender, destacaban 5. Una de ellas es acelerar el acceso equitativo a la tecnología relacionada con la COVID entre países y en cada uno de ellos. Dicen que el siguiente desafío es garantizar su acceso a todas las personas que las necesiten, universalizar esa atención, ese acceso a la atención sanitaria. Y precisamente sobre atención sanitaria dicen que también hay que invertir más en atención primaria. Al menos la mitad de la población mundial sigue sin acceso a los servicios sanitarios esenciales. Y decían que a medida que los países avanzan en el combate al coronavirus, será vital evitar los recortes en el gasto público en salud y otros sectores sociales. Esto lo vamos a dejar grabado para los futuros años, que no hay que recortar en gasto público en salud, porque luego ocurre lo que ocurre y nos encontramos con desafíos como el que hemos vivido, y ahí pues vemos cómo se destapan las consecuencias de esos recortes. Luego, por otro lado, también priorizar la salud y la protección social. Decían que en muchos países el COVID ha causado graves repercusiones socioeconómicas superiores al impacto del virus en la salud pública, como la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, por problemas también educativos y dificultades en la alimentación. Decían que algunos países ya han puesto en marcha planes de protección social, pero que será vital garantizar que estas inversiones tengan el mayor impacto en los más necesitados y que nos podamos evitar esa pérdida de puestos de trabajo, ese aumento de la pobreza y esas dificultades en la alimentación.
De hecho, también hablaban de la seguridad, de construir comunidades seguras, sanas e inclusivas, porque actualmente 8 de cada 10 personas que carecen de servicios básicos de agua potable viven en zonas rurales y por eso es importante que las comunidades rurales dispongan de servicios sanitarios y otros servicios sociales básicos. Y para finalizar, también algo que no parece estar tan en el foco de la agenda sanitaria, pero que es importante, y decían que hay que potenciar los sistemas de datos y de información sanitaria, disponer de un mayor número de datos actualizados y de calidad clasificados para averiguar dónde existen las desigualdades y entonces abordarlas y combatirlas. El seguimiento de las desigualdades en materia de salud dicen que debería formar parte de todos los sistemas nacionales de información sanitaria y de hecho una evaluación mundial de la OMS muestra que solo el 51% de los países han incluido el desglose de datos en sus informes de estadísticas sanitarias nacionales. Así que, como decíamos antes, hay que atender ahora lo urgente, ahora es la vacunación, pero sobre todo también prepararnos para los desafíos que vendrán después, coger fuerzas, porque sí, podemos combatir los desafíos que vengan, pero tenemos que prepararnos y sobre todo confiar en la fuerza que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. You got my attention, baby. Can't make a move like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave, in love with you, girl. You make me feel brand new. Bueno, y hasta aquí la parte informativa. Tenemos unos 10 minutitos aproximadamente. Bueno, decía por aquí CSM5, no sé por qué os ponéis esos usuarios tan raros. Pero decía que cuando decaiga dice el caso es que cuando decaiga el estado de alarma, el país se va a convertir en una gigantesca fiesta. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Hombre, yo espero que no. La fiesta tiene que llegar en 2024. Como ya hemos ido anunciando desde aquí, desde la cafetera, no sabemos cómo la vamos a celebrar. Pero aquí, hasta que no estemos todos y todas vacunados y hasta que sepamos que no hay ningún riesgo, no vamos a ejercer esa mal llamada libertad de la gigantesca fiesta. Pero lo que sí que es verdad es que efectivamente el tema del fin del estado de alarma
ahora va a traer cola, ¿no? Porque, bueno, pues va a terminar, veremos a ver cuál es la reacción de las comunidades autónomas, que ya hay algunos dirigentes que bueno, pues que no, que se encuentran, ¿no? Ya diciendo qué es lo que va a ocurrir, que en qué posición se quedan ellos para afrontar esta pandemia. Volveremos a escuchar también lo de bueno, es que el gobierno ha pasado del mando único a dejar solas a las comunidades autónomas. Veremos precisamente lo que decían en Amnistía Internacional, esa instrumentalización de una situación tan grave como es la pandemia para utilizarla políticamente, y más encontrándonos a las puertas de unas elecciones como las de la Comunidad de Madrid, que el otro día lo pensaba, digo, ostras, digo, si es que todavía queda, bueno, ya en ese momento quedaba un mes para las elecciones y parece que ya estamos en ellas, ¿no? Yo no me imagino cómo lo estaréis viviendo quienes vivís en otras comunidades autónomas, ¿no? Si desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, ya tenemos cierto hartazgo, ¿no?, con las anunciadas elecciones de la Comunidad de Madrid. No quiero ni imaginar cómo lo estaréis viviendo en otras comunidades autónomas, que os parece algo ya bastante marciano, ¿no? Pero claro, también ese ha sido uno de los grandes éxitos de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, que es trasladar las elecciones de la Comunidad de Madrid a la agenda nacional, ¿no?, ponerlas en el foco de tal manera que ya son una cuestión nacional. No sabemos si para acabar fagocitando a Pablo Casado, porque lo cierto es que al final tiene más protagonismo Isabel Díaz Ayuso a nivel mediático que Pablo Casado. Así que veremos qué es lo que ocurre. Y luego, mientras, lo escuchábamos a Inés Arrimadas, que sí que deciden que quieren reeditar, quieren volver a gobernar con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el mismo Partido Popular que está llamando a aglutinar el voto sobre su partido y sin contar con Ciudadanos. Aparte de toda la bronca que hubo, ¿no?, cuando se convocó Isabel Díaz Ayuso convocó las elecciones en la Comunidad de Madrid y no dejaron en muy buen lugar al candidato de Ciudadanos. Y encima, sí, los resultados de las últimas encuestas pues hacen realidad ese 4 de mayo, pues no parece que Ciudadanos le vaya muy bien. Pero bueno, más allá de la Comunidad de Madrid, hay otros asuntos, como hemos ido contando aquí, y el tema de la vacunación tiene que estar por encima de cualquier cosa. Algunos intentarán hacer la mal llamada política, ¿no?, desde el discurso racista, que lo que hace es confrontar a la ciudadanía, el discurso LGTBI-fóbico, en definitiva, confrontar a la sociedad, pero hay cosas en las que no tenemos que caer, porque tenemos un gran reto por delante, que es el de la vacunación. Eso sí, es hacer política y no estar continuamente lanzando amenazas, lanzando discursos de odio, lanzando amenazas de deportaciones. Y por eso creía tan importante que hoy escuchásemos a ese candidato de la Comunidad de Madrid, de Unidas Podemos, a Serine Valle, hablando de algo que es muy necesario, y es que hay que defender los derechos humanos, y eso tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, y que ninguna amenaza se tiene que cumplir en democracia, ninguna amenaza que vaya contra los derechos humanos, que es lo que realmente tiene que prevalecer. Y si en una pandemia que ha puesto en peligro, en riesgo, la vida de tantas personas, no somos conscientes de la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos, de la salud de las personas, no podemos confiar en el futuro de esta sociedad. Así que yo sí que confío, como decía antes, tenemos muchos retos, tenemos muchos desafíos, no solamente ahora, sino cuando termine la vacunación, cuando todo esto termine, vamos a encontrarnos con grandes retos, con una crisis, pero no tenemos que afrontarla tampoco desde la frustración, sino desde el poder que sí que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas en elecciones, desterrando a quienes vierten ese discurso de odio y ese racismo que lo que hace es confrontarnos a la ciudadanía, y al final empujar todos y todas juntos. Así que tenemos ese poder, nos lo tenemos que creer y tenemos que hacernos corresponsables de la situación que estamos viviendo y creer que sí, que las cosas pueden ir mucho mejor.
Además es que, claro, tiene algo de gracioso, porque claro, estoy aquí hablando de cosas serias y mientras con esta música de fondo, que es en plan fiestón. Pero bueno, como decían por aquí, a ver si lo encuentro, Xavi Gracia. Decía, me voy avanzando la sección gamer de mañana. ¿Os imagináis? No. Eso no creo que pase. No lo querríais, no querríais que yo hablase de videojuegos. Es algo que se ha quedado en mi parte de la adolescencia, a la que no quiero volver. Como ya conté aquí, tuve un pasado oscuro con los videojuegos. Me tenían que esconder la Game Boy. Porque si no estaba todo el día jugando a la Game Boy. Además es lo que tiene tener padres profesores que son bastante estrictos con este tipo de cosas, así que no quiero que en casa ahora me tengan que esconder el ordenador o lo que sea para no jugar a videojuegos. Y ya os digo que es muchísimo mejor que os explique videojuegos Fernando, porque si lo tengo que hacer yo, creo que dejaríais de escuchar La Cafetera. O sea que... son las 9:55. Estoy escuchando, estoy leyéndoos. Ya estáis algunos hablando de ese 2024 en el que supuestamente va a haber un fiestón. Igual también estamos poniendo muchas expectativas en ese 2024. Igual a lo mejor la fiesta se adelanta. Oye, quién sabe, a lo mejor por fin conseguimos tener buenas noticias con todo esto de la pandemia y conseguimos librarnos de esta situación. Igual, mira, decían por aquí Alberto Martínez, decía, igual 2022. Decían concierto de Estopa en septiembre de 2022. Así no lo he visto. Claro, en esto también es una historia, ¿no? Porque, claro, yo creo que lo he hablado con mucha gente, ¿no? Que intenta como hacer planes, ¿no? Como, por ejemplo, los conciertos y todo esto. Y digo, si es que a mí me agobia hacer planes ahora mismo porque el 80% de los planes puede que se caigan. Ni siquiera puedo pensar en qué voy a hacer dentro de un mes, más que ir a votar. Pero nada más, o sea, es un tiempo en el que, bueno, no se pueden hacer planes. Es verdad que eso trae la parte buena, que es que puedes ir improvisando, no volvernos neuróticos como estábamos antes de la pandemia, que mucha gente estaba neurótica con hacer planes, con planificarlo todo, con tenerlo todo bajo control. Y bueno, mira, pues uno de los aprendizajes que yo creo que puede tener esta situación es precisamente eso, que no siempre hay que planificar las cosas, hay que dejarse llevar un poco y cuando todo esto termine espero que nos podamos dejar llevar, que podamos improvisar planes, vacaciones, planes en definitiva con gente, ¿no? Tampoco hace falta hacerse un gran viaje, porque al final lo importante es rodearnos de las personas con las que queramos estar. Eso sí, no hay viajes importantes mientras no hablemos de Nueva Zelanda, que además el otro día se nos pasó. Lo voy a comentar antes de irnos. El caso es que Nueva Zelanda, que además es que me hizo mucha gracia porque estábamos de vacaciones y me lo mandasteis mucha gente. Y me voy a volver al final la embajadora española de Nueva Zelanda. El caso es que Nueva Zelanda subió el salario mínimo y lo que hizo también fue subir los impuestos a las rentas altas. Y esto me sorprendió porque entró en la agenda de muchos medios, poniéndolo también como ejemplo, ¿no? Y, a ver, igual es que yo antes no estaba tan pendiente de Nueva Zelanda, pero me sorprende que ahora esté tanto el foco en Nueva Zelanda, seguramente porque lo han hecho estupendamente bien en el tema de la gestión de la pandemia y además lo ha llevado una mujer, Jacinda Ardern, que yo creo que es una de las líderes mundiales más respetadas, ¿no? Y se lo han tomado muy en serio, lo veíamos, ¿no? Como en una de las ciudades salieron muy poquitos casos y aún así cerraron toda la ciudad. Y se lo han tomado muy en serio, es verdad que, a ver, es un país mucho más pequeño que otros y, bueno, la gestión de la pandemia puede ser mucho más fácil, pero el caso es que lo han hecho. Y el caso es que lo ha hecho una mujer. Una mujer que además defiende los derechos humanos, una mujer del Partido Socialista de allí y bueno, y que aquí en La Cafetera somos muy fans de Nueva Zelanda y siempre que salga Nueva Zelanda pues mandadme las informaciones de Nueva Zelanda.
Y nada, eso no sé si lo podré ir preparando, el viaje a Nueva Zelanda, pero bueno, mientras, pues seguiremos soñando con Nueva Zelanda y con esos países que lo están haciendo realmente bien, sobre todo para fijarnos en eso, ¿no? En quienes lo han hecho bien, en quienes se han tomado en serio esta pandemia y no en otros que, como decía el informe de Amnistía Internacional, pues han sido oportunistas con esta situación y han utilizado la pandemia precisamente para sacar rédito político y crear caldos de cultivo, además como el que vimos ayer en Vallecas. Pero no me quiero poner seria, me voy a despedir, son las 9:59, hemos tenido esta pequeña sobremesa. Y nada, que desearos un día fantástico a todos y a todas, que seguimos resistiendo. Y que sobre todo recordad que esta es La Cafetera y que si estás escuchando esto, no estás sola. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.